Soy Xochitl, el espacio que dedicamos cada semana a esta institución educativa, para que hoy hablemos del Día de Muertos, una tradición en constante cambio. Y para esto le agradezco mucho a Luis Gerardo Rivera. Él es alumno de la licenciatura en expresión artística del Instituto Xochitl, que se haya dado una vuelta con nosotros en estos días de puente, en los que pues muchos no tienen clases, pero para que hablemos de este Día de Muertos. Ya en esta capital poblana, pues ya se comienzan a ver el cempasúchil por todos lados. Correcto. Ya hay por aquí pues una exposición de las famosas calaveras que tanto nos gustan. Ya están por ahí las ofrendas. Y mi estimado Luis Gerardo, sin duda alguna, el Día de Muertos es una de las tradiciones que más distinguen a nuestro país en todo el mundo. Y como bien reza, pues el nombre que le pusimos a esta conversación, una tradición en constante cambio. Tuvo sus orígenes en el México Es prehispánico, correcto. en la colonia se modificó sin duda alguna por el catolicismo y hoy en este mundo moderno, con el capital y la mercadotecnia, sin duda alguna también el Día de Muertos ha tomado otro tono, otra forma de celebrarse. Bienvenido, Luis Gerardo. Muchísimas gracias. Pues, este tema es muy interesante. Este, como lo has dicho, se dio el Día de Muertos, pues, tiene un origen prehispánico, desde, pues, la cultura náhuatl. Este, la cultura veneraba, vaya, a sus muertos, y como lo has dicho tú, cuando fue, la colonización, hubo una mezcla de culturas. Obviamente la cultura española, pues, lo que quería era, pues, Cristianizarnos. cristianizar, Ujú. evangelizar, Evangelizarnos. es correcto. Y, pues, obviamente el pueblo mexicano, pues, había bastantes culturas y, obviamente, peleó con la corona española o con el colonialismo y, obviamente, pues, como fue avanzando, hubo un mestizaje y obviamente, pues, se mezcló las culturas. Podemos decir que en propiamente es un culto. Ujú. El Día de Muertos es un culto, y obviamente con la mezcla de la cultura española, pues, se mezcló también, pues, la religión. Podemos decir, un ejemplo, como le decía, es un culto, podemos verlo con las velas. Ujú. Y algo que se haya mezclado, que es propiamente de la vaya, la religión, pues, puede ser que le ponen cruces, Ujú. ¿verdad? Es un tema muy interesante, de hecho. Los colores, el color naranja, pues, representa, pues, se dice que es el color que ven los difuntos, Ok. y el color morado, pues, representa la iglesia. Eso podríamos decir que es algo propiamente de la corona, de la cultura española, y algo propiamente, pues, de la cultura prehispánica, que se podría decir. Y sin duda, los europeos y las culturas prehispánicas de América, pues, pudieron encontrar esa correlación en cuanto, pues, al recordar de distinta forma a Ujú. los muertos, a nuestros antepasados, a los familiares que ya se nos fueron. Pero, ¿cómo era en aquel entonces? ¿Cómo veneraban las culturas, los mexicas, los purépechas, los tlaxcaltecas? ¿Cómo veneraban a los muertos? ¿Hay similitudes con lo que vemos ahorita, desde el cempasúchil hasta las calaveras, por ejemplo? Como te decía, es Ujú. un culto, es una veneración a los muertos. Obviamente, eso podremos rescatarlo como la raíz, porque es una veneración, es un culto, y estamos haciendo un culto a nuestros muertos. Como dices, tuvo que haber una correlación, y con el tiempo, pues, era para, igual de alguna otra manera, también inculcarles la religión católica. Ujú. Y de alguna manera tuvo que, pues, ir de la mano porque hubo un mestizaje y, pues, sin perder la raíz, como te digo, es un culto de veneración a los muertos, pero también se fue mezclando con la creencia católica, ¿verdad? Efectivamente. Decíamos hace rato, pues, que nos impusieron nos evangelizaron, pero en realidad los mexicanos hoy en día, pues, somos producto de esa fusión, somos producto de lo que
fue el Imperio Español, de es lo que correcto, fue la Nueva España. Y sin duda alguna, pues hay que sentirnos orgullosos y rescatar todo lo que el México prehispánico nos enriquece, todas las culturas, desde los nombres de nuestras ciudades, desde los nombres de nuestros pueblos, hasta pues los artículos que utilizamos, es hasta los correcto. juegos, en fin, muchas de las raíces, pero a final de cuentas, este México moderno, pues también se enfrenta pues al mercado, a la producción de pues de mercancías que pues son alusivas al Día de Muertos, que también representan para muchos negocios y para buena parte de la industria, pues una temporada de venta, por ejemplo, para los restaurantes, para los hoteleros, gracias a los puentes, en fin. Los muertos, el Día de Muertos, desde tu perspectiva, Luis Gerardo, ¿ha perdido? ¿Ha ganado? ¿O realmente estamos ante un nuevo proceso cultural que pues el mundo moderno lo empuja? El tema es Día de Muertos, es una tradición en constante Ujú. cambio. Obviamente, pues, los tiempos han cambiado. No es la misma el mismo culto que se veía en el prehispánico, el Pues sí, mismo ¿no? culto que se vio en la colonización, el culto que hoy se ve, a mi punto de vista, creo que se está pel no se está peleando, se está un poquito los mexicanos lo están aferrando a que no se pierda, Ujú. porque es una tradición que nos distingue mundialmente, Exactamente. es una tradición que nos distingue mundialmente, y pues es muy importante para nosotros los mexicanos, yo como mexicano, porque nos representa, veneramos a nuestros muertos, a nuestros seres queridos, vaya, a personas que fueron, pues, ejemplos de vida, maestros, por ejemplo, nosotros como institución, Ujú. el Instituto Macuilxóchitl, pues hicimos nuestro altar de muertos, Bien, pues venerando a nuestros maestros, vaya, ya ya fallecidos. fallecidos. Este, y pues, como te digo, hoy en día nosotros, pues, nos aferramos a que no se pierda esa costumbre, esa tradición que nos distingue, porque en muchos lados en México, como tú dices, hay mucho comercio y se Ujú. puede confundir bastante con Halloween, Exactamente. porque es una cultura americana que, vaya, por lo mismo, por el mercado, que es el tema del cine, Ujú. pues han por medio del cine han dado su cultura, que es el Halloween, pero eso para mí es un género que, bueno, Es muy lo exacto. distingue el terror, y por eso en México, como nosotros tenemos una tradición que es venerar a los muertos, es algo totalmente diferente, pero los mexicanos, como no estamos, bueno, en algunas partes, algunos no están muy conocedores del tema, pues lo confunden Sí. bastante. Y mira, me parece muy interesante lo que dices, porque efectivamente la tradición de Halloween en los Estados Unidos está muy ligada al terror, ¿no? Está muy Ujú. ligada al miedo a las brujas. Si ustedes recordarán, pues en los Estados Unidos se quemaron más brujas que en México. Es más, en México nunca se quemaron brujas por la Inquisición, Es pero los correcto. estadounidenses sí, ahí está el famoso cuento de las brujas de Salem. Pero a final de cuentas en México, el Día de Muertos no tiene nada que ver con el terror, no No tiene tiene nada que nada ver que con ver. el miedo. La calavera, el uso de las calaveras, que las comemos hasta en dulce, o el mismísimo pan de muerto que representa huesos, a final de cuentas no tiene nada de terror, sino un recordatorio de la vida, Es correcto. ¿sabes? O sea, es realmente decirte, mira, esto eres, abajo de esto está esta calavera, pues así que disfrutar la vida mientras estás recordando a tus muertos con todo esto que ya conocemos del 1 y 2 de noviembre, en cual pues los recibimos a través de este camino de Cempasúchil, que como bien nos decía Luis Gerardo, pues tal parecería desde la cosmovisión prehispánica que es el color que ven los difuntos, es el Es correcto. color que les da luz y que les Los ayuda guía. pues a llegar precisamente con sus queridos aún en vida. Y pues bueno, a seguir celebrando estas tradiciones a pesar de todo. Y me ganaste un poquito la pregunta porque te iba a decir cómo celebran en el Instituto Macuilxóchitl este Día de Muertos, pero además ustedes como grupos artísticos, pues regularmente y constantemente están recuperando estas tradiciones a través de sus espectáculos, de lo que van montando. Bastante, bastante. Nosotros como institución,
Siempre queremos rescatar tradiciones, obviamente, porque es una institución que se dedica a las artes, y nosotros como mexicanos, pues vamos rescatando esas artes de nuestro propio pueblo, Ujú, cómo nos distinguimos. Y, pues, el Día de Muertos para nosotros, pues, es una fecha muy importante, porque nosotros tenemos maestros fallecidos que se siguen recordando por su trabajo, por cómo se desempeñaron como maestros, por grandes personas. Y podemos poner un ejemplo al maestro Pablo, mm, porque fue un gran maestro en el área del ballet clásico. A nuestra compañera Berenice, que, pues, era una gran bailarina, se dedicaba completamente a esta área, era una gran bailarina y, pues, fue una desgracia que lo que le pasó, ¿verdad? ujú. Pero, como te digo, se siguen recordando esas personas mediante estos altares, porque porque fueron grandes personas, y para nosotros es muy importante recordarlos, porque fueron ejemplos, son ejemplos, y pues, es muy importante estarlos recordando. Luis Gerardo, y sin duda alguna es importante para todas y todos que nos están escuchando hacer esta reflexión respecto al Día de Muertos, no solamente en lo que respecta a la tradición, esta milenaria tradición mexicana, los cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo, a lo largo de los distintos periodos de la historia, pero especialmente que nos llena de humanidad a las mexicanas y a los mexicanos, que es una explosión de cultura, de color, de sabor, de impresiones, pero especialmente de sentimientos y de Es correcto. reflexiones. Y yo creo que es lo que la cultura hace, nos hace más humanos, nos hace mejores personas. Y qué mejor que, como bien dice Luis Gerardo, que recordemos y tengamos presente a quienes han sido nuestros maestros de vida, a quienes han sido nuestras compañías constantes y que a pesar de que se nos fueron dentro de la cosmovisión prehispánica e incluso dentro de la visión católico-cristiana, ellos están siempre presentes. Es correcto. Así que, mi estimado Luis Gerardo, a festejar el Día de Muertos, a festejarlo porque así es, no es nada de miedo, no es nada de terror, es de festejo y de alegría. Y ahí están apareciendo ya en pantalla los teléfonos, la dirección, todas las vías, las redes sociales, todas las vías para que ustedes se comuniquen con el Instituto Macuilxóchitl, que ofrece 2 licenciaturas en expresión artística y en danza folclórica, además de diplomados, talleres, cursos, etcétera, etcétera, durante todo el año. Ahí está la dirección, búsquelos. Es una institución importante formadora de artistas que andan por todo el país. Y pues, Luis Gerardo, no nos queda más que agradecerte y decirte que eres bienvenido las veces que quieras estar aquí o que te manden desde allá. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de Gracias. verdad. Gracias a todas y todos ustedes en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Dailymotion. Están nuestros canales. Estamos en todas las plataformas de podcast, en Instagram, en TikTok y en Threads. Javier Quique, la producción, soy Luis Fernando Soto. Gracias. Instituto Macuilxóchitl, institución de carácter particular sin fines de lucro y convirtiéndose en una opción de acceso popular para los amantes de las bellas artes, sobre todo para los de extracción humilde y de bajos recursos económicos a nivel nacional. Filosofía, institución con excelencia académica que proporciona a nuestros alumnos competencias, saberes y más allá del proceso cognitivo, al favorecer la formación de individuos críticos, conscientes de su entorno sociohistórico, político, económico y cultural expresado en una obra estética. Licenciatura en Danza Folclórica Mexicana. Como coreógrafo es capaz de admitir competencias y habilidades técnicas que caracterizan los estilos y particularidades en las que se manifiestan las danzas y bailes de nuestro folclore nacional, permitiendo así su rescate, difusión y conservación ante los procesos de transculturación global. Licenciatura en Expresión Artística. Tiene una formación integral contenida de valores, aptitudes, habilidades, competencias, conocimientos y lenguajes artísticos obtenidos en el curso de la licenciatura. Tiene los fundamentos necesarios para desempeñarse como un director musical, director de escena, coreógrafo, artista plástico o intérprete de una o más disciplinas artísticas. Perfil artístico. El docente egresado tiene el carácter multidisciplinario
que responde a las exigencias educativas a nivel básico, media y superior, permitiendo una correcta concepción del arte en sus educandos, satisfaciendo así las necesidades estéticas de una sociedad global, multicultural, humana, sensible, justa, libre y consciente. Informes: calle 2 Oriente, número 2603, Colonia Santa Bárbara, Puebla. Teléfono 2215-253311. Instituto Macuilxóchitl. Ven y conócenos.